Bueno, la vez pasada estuvimos viendo algunas cosas sobre los números complejos y hacíamos la similitud con los números reales, con sus axiomas, ¿verdad? Y sus teoremas. Entonces tenemos los siguientes. O sea, los en conjunto sean Z1, Z su índice 2, ¿verdad? Elementos que son de los complejos, ¿verdad? Y Z1, pues vamos a llamarlo como X1 más Y1. Z2, ¿verdad? X1, X2 más Y2. Y Z3 es igual a X3 más Y3. ¿Verdad? ¿Verdad? Donde XI y YI, que son reales, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ponerle K, para que no se confunda con la I. K vale 1, 2 y 3, ¿verdad? Y pues es raíz de menos 1, ¿verdad? Entonces esta es la forma cartesiana de los números complejos. Forma cartesiana. Es la forma cartesiana de los números complejos. Entonces sean tres números complejos, ¿verdad? Que pertenecen al campo de los complejos, ¿verdad? O sea, son cualquier números que tengan esta forma, ¿verdad? Y vamos a ver que la suma, ¿verdad? La suma que es Z1 más Z2, ¿verdad? Pues es igual. Vamos a ponerlo aquí, X1 Y1 más X2 Y2. Y esto es igual a X1 más X2, Y1 más Y2. Estas son la forma, la puse la vez pasada, forma de pares ordenados. Pares ordenados. ¿Verdad? Entonces sumamos la parte real con la parte real, la parte imaginaria con la parte imaginaria. Y esto nos quedará X1 más X2 más Y1 más Y2, ¿verdad? Y de nuevo aquí tenemos que este de nuevo es otro número complejo. Y se dice que la suma es cerrada. Es decir, la suma nos da otro número complejo, o sea, es cerrado con respecto a los números complejos, o sea, pertenece, no se sale de los números complejos. Ya tenemos ahí, entonces la siguiente. Entonces la suma, tenemos un número, bueno, tenemos una propiedad conmutativa de la suma, ¿verdad? Que tenemos Z1 más Z2 es igual a Z, bueno, es igual, ya estamos aquí 1 más X2, Y1 más Y2, pero X1, X2, Y1, Y2 son reales y tienen propiedad conmutativa, entonces quiere decir que es igual a X2 más X1 y es igual a Y2 más Y1. ¿Y entonces qué significa esto? Bueno, pues significa, lo ponemos en forma cartesiana, pues sería X2 más Y2, bueno, X2 más Y2 más X1 más Y1. ¿Y esto es igual a qué? Esto que está acá abajo es Z2 y esto que está acá, Z1. ¿Verdad? Que es la propiedad conmutativa. O sea que Z1 más Z2 es igual a Z2 más Z1 y siguen siendo parte de los complejos. ¿Verdad? Entonces, dije algunas cosas ya en la clase pasada, pero bueno, pues vamos a seguir así nuestro esquema, digamos,
Sigue el neutro aditivo, ¿verdad? Existe un z, un 0 que es cero complejo, que no se confunda con el cero real. El cero complejo está formado por una parte real y una parte imaginaria. Y estos sí son ceros reales. Estos sí son ceros reales. Entonces, tenemos ahí que el cero complejo, bueno, está formado por una parte real, que es un número real, un cero real y un cero. Bueno, también cero real, pero multiplicado por i nos da un cero complejo. El neutro aditivo tiene la propiedad de que si nosotros le sumamos a cualquier número complejo, vamos a tener aquí x1 y 1 más 0, 0, que sería el número, el cero real, x1 más 0, coma, y 1 más 0, ¿no? Pero los reales, que son x1 y 1, o sea, cumplen la propiedad también del neutro. Entonces esto que queda x1 y 1. ¿Y esto qué es? z1. O sea que z1 más 0 nos da z1, ¿verdad? Si le agregamos esa cantidad, una cantidad 0 a un número complejo, pues nos sigue dando el mismo número. Y entonces, pues es y para eso, este 0, si no tuviéramos el 0, bueno, pues no tendríamos que poner la resta. Ya se me pasó otra cosa. Y entonces tenemos aquí z1 más un número que sería el inverso. Bueno, vamos a ver, vamos a poner mejor aquí. Primeramente el inverso aditivo. Entonces tenemos aquí z1 más menos z1 nos da 0, ¿verdad? Si no tuviéramos el 0, pues no podríamos hacer esta operación. Y el 0, si nosotros lo ponemos en el plano XY, digo, el neutro aditivo, pues aquí sería z1. Y en sentido contrario, recuerden que esta es otra la forma de los números complejos, ¿verdad? Bueno, aquí z1. Entonces tenemos aquí como si fueran dos fuerzas de la misma magnitud, pero sentido contrario. Entonces, bueno, pues nos da 0, ¿verdad? Que es la forma vectorial de los números complejos. Esa es la forma vectorial. Y entonces, bueno, si tenemos esta cuestión, podemos poner la resta z1 más menos z2, ¿verdad? Este es igual a z1 menos z2. O sea, sumándole un inverso de z2. Inverso de 22 nos da z2 y este sigue siendo un número complejo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues nosotros tenemos esta cuestión. Entonces tenemos aquí z1 y por acá tenemos z2. Aquí tenemos el eje y, que es el eje imaginario. Y este es el eje real, ¿verdad? Nosotros formamos el paralelogramo, es decir, formamos un paralelogramo que significa tener los lados iguales de magnitud, pero paralelos. Pues vamos a tener la suma de la diagonal principal, y esto sería z1 más z2, pero si seguimos el camino de aquí sería z1 más z2, pero si seguimos el camino de acá sería z2 más z1. Ahora tenemos gráficamente la propiedad conmutativa. Y esa es la regla del paralelogramo. Esa es la regla del paralelogramo. Y entonces la cuestión es que esta pues, sirve para fuerzas, sobre todo en mecánica, sirve precisamente para sumar fuerzas que son vectores, pero también velocidades. O sea, todo lo que sea de alguna manera vectores, pues se puede sumar. Bueno, Z1 y Z2 pueden ser velocidades, pueden ser fuerzas, ¿verdad? Y entonces, de esa manera se suman cuando las funciones, digo, las cantidades son vectoriales.
que tienen dirección, sentido y magnitud, ¿verdad? Entonces se aplica la regla del paralelogramo para la suma. Es decir, esta forma de representación de la suma que nosotros tenemos acá algebraicamente. Tenemos aquí la suma, bueno, pues aquí se puede hacer. Pues nada más poniéndole ahí los valores aquí, x1, y1, z1, x2, y2, y2, ¿verdad? Entonces ya tenemos, sumamos ahí, lo que nos resulta es este punto. Y este punto precisamente es x1 más x2, y1 más y2, que sería la suma de z1 más z2, ¿verdad? Y que es este punto, el origen a este punto, ¿verdad? Nos da el nuevo vector o el nuevo complejo, ¿verdad? Formado por la suma de estos dos que son los lados del paralelogramo. Y bueno, ya tenemos esa cuestión. Entonces, si tenemos aquí la suma, a ver, déjenme ponerme otro color. Y si nosotros trazamos la otra diagonal, esta es la diagonal secundaria, ¿verdad? Y le aplicamos, bueno, vamos a ver aquí, 0, A, B y C, ¿verdad? Si le aplicamos la regla del paralelogramo, bueno, tenemos aquí al triángulo 0AB, ¿verdad? Le aplicamos ahí, sumando lo que esté con cola con cabeza, ¿verdad? Aquí es una con cabeza, con una cola, ¿verdad? Vamos a tener que 0A, el vector 0A más AB es igual a Z2, ¿no? O igual, si quieren, a 0B. Poniéndolo con los vectores, con esta flechita arriba, con esta recta arriba, para indicar que es un vector. El vector que va de 0 a A, el vector que va de A a B, y el vector que va de O a B, que es Z2, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Que es precisamente paralelogramo. Si podemos ver allí, el paralelogramo está formado, precisamente está formado por, vamos a ponerle aquí, así, le ponemos y luego esto lo ponemos acá, ¿verdad? ¿Verdad? Como pueden ver ustedes, ahí está un paralelogramo, ¿verdad? Un paralelogramo, y aquí tenemos esta expresión OA. Entonces OA es igual a Z2 o a V menos AB, haciendo nuestras operaciones ahí algebraicas. Pero OA, ¿quién es? Bueno, OA va a ser Z1, es este. Y OB es Z2. Y entonces OA, que es la otra, OA, la diagonal, esta es la diagonal secundaria. Bueno, esta OA es igual a OB, que es Z2, menos Z1, que es OA, OB, menos Z2, OA, que es Z1. Entonces aquí está mal, ¿no? Está bien. A ver, esto es OA, vamos a ver. Ah, no, entonces está mal aquí, estoy equivocado. Entonces voy a borrar. Voy a borrar aquí porque lo que estamos sacando es AB. Lo que estamos calculando es AB. Es igual a OB menos OA
así. Entonces, OA, AB es la otra diagonal, y entonces igual, OB, que es Z2, y OA es Z1. Entonces el paralelogramo está formado por Z1 y Z2, y con eso formamos todo el paralelogramo. Entonces la otra diagonal, que va de A hasta B, es la diagonal secundaria, y es Z2 menos Z1, pero también podemos ponerla de otra manera. No necesariamente así. La podemos poner, por ejemplo, al revés. Voy a poner aquí de nuevo. Este es el eje real. Este es Z1. Y este es Z2. ¿Verdad? Entonces formamos nuestro... Bueno, vamos a ponerlo muy chiquito para que nos quepa acá. Si no, no va a caber acá. Entonces aquí tenemos Z1 más Z2, que es lo mismo que sumar Z2 más Z1. Pero fíjense bien, yo lo puse, aquí es B y aquí es A. Yo puse el vector que va de A a B. Ahora vamos a ponerlo al revés. El vector que va de B a y formamos nuestro paralelogramo. ¿Verdad? Ahí está. Los lados paralelos, este lado con este lado paralelo, y la Z1 viene siendo precisamente la diagonal de ese paralelogramo. Entonces Z2, que es de aquí a acá, más Z1, que es BA, ¿verdad? No es lo mismo que AB, BA que AB, son de sentido distinto. Y entonces igual a Z1. Este más este nos da este, que es Z1. Le sumamos aquí Z2 más el inverso aditivo más BA. Y no le sumamos acá el inverso aditivo. Así. Y entonces el inverso aditivo es igual a 0, al vector 0, más BA, nos da Z1 menos Z2. Si le aplicamos aquí el inverso, el neutro aditivo, pues nos da BA. Entonces BA, que no es lo mismo que AB, es igual a Z1 menos Z2. ¿Verdad? Entonces ya tenemos ahí es la misma diagonal, pero con sentido distinto. Entonces aquí AB, ¿verdad? AB es igual a Z2 menos Z1. Y BA es igual a Z1 menos Z2. Entonces quiere decir que si yo saco aquí un menos aquí, queda Z1 menos Z2, ¿no? Y entonces, pero este Z1 menos Z2 es BA, entonces es igual a menos BA. O sea que AB es igual a menos BA. ¿Verdad? Pues tienen la misma magnitud. Vamos a ponerle aquí magnitud. Ponemos así dos rayitas, ¿verdad? Esto se vuelve positivo y entonces tenemos que es BA. Esto es magnitud. Lo que mide desde la cola o desde aquí el punto hasta acá, lo que mide, ¿verdad? En unidades de longitud, pues tenemos que son iguales, pero su sentido y su dirección es igual, ¿verdad? O sea, AB y BA tienen la misma magnitud
pero, y la dirección, y la misma dirección, pero, sentido contrario. Lo que quiere decir que si AB es igual a menos BA, así, entonces pasamos para este lado, AB más BA es igual a 0. O sea, quiere decir que este vector, que era AB, que era B, este vector, lo que tenemos acá, y este vector se anulan, ¿verdad? Este es AB, por tener direcciones contrarias. ¿Qué es lo mismo que tenemos acá? Z1 en un sentido, Z2, es decir, tenemos una fuerza en esta con una magnitud en la misma dirección, pero sentido contrario, otra fuerza. Entonces el resultado pues nosotros tenemos un equilibrio ahí, ¿verdad? Bueno, aquí es lo que está pasando, nos da el vector 0, ¿verdad? El vector 0, AB es igual a Z2 menos Z1, ¿no? Más BA, que es Z1 menos Z2. Y entonces nos queda que Z2 menos Z2 menos Z1 más Z1. Y esto nos da, pues, 0. O sea, el vector 0. Entonces esta es la propiedad, digamos, es el neutro aditivo, ¿verdad? Es la regla del paralelogramo, ¿verdad? Para la suma de vectores, ¿no? Porque recuerden ustedes que los números complejos tienen expresión también como si fueran vectores. En el plano nada más, el problema es que es en el plano nada más R2 o en el plano XY, de 2 dimensiones, nada más. Yo creo que los vectores pues tienen más dimensiones, más que 2. Y esa es la cuestión. Bueno, entonces tenemos aquí los vectores y tenemos la suma, ¿verdad? Que es conmutativa. Tenemos el neutro aditivo, digo el inverso, ¿verdad? Tenemos aquí, bueno, el inverso aditivo que nos da la posibilidad de tener el 0 también, ¿verdad? Y aquí tenemos la regla del paralelogramo, ¿verdad? Y tenemos la diagonal secundaria. La diagonal secundaria pues es la otra diagonal que se forma con el paralelogramo, donde esa diagonal pues, está formada, dependiendo de cómo agarremos, ¿verdad? Del punto A a B o del punto B a A. Y tenemos aquí la cuestión de la magnitud, es decir, cuánto miden los vectores desde la cola hasta la punta, ¿verdad? Esta es una especie como de valor absoluto, ¿verdad? No es precisamente lo mismo valor absoluto que magnitud. Bueno, entonces ¿cómo tenemos la magnitud? Bueno, pues la vamos a poner aquí. Y tenemos aquí un número complejo. Tenemos X y Y, que son el plano que sería el eje real y el eje imaginario. Y tenemos un número complejo aquí, ¿no? Z1, ¿no? Y aquí tenemos, por supuesto, X1. Y aquí tenemos Y1. Entonces tenemos aquí Y1. Lo que mide de aquí hasta acá, con este es Z1. De aquí hasta acá le llamamos magnitud, ¿verdad? Que no es un vector, es un real ya, ¿verdad? Lo que mide desde el origen hasta el punto le llamamos magnitud, o sea, Z1 es un real, es un real, ya no es un
Ya no es un complejo. Y entonces vamos a tener que la hipotenusa es el teorema de Pitágoras. Era un teorema, pues es viejísimo. Yo creo que como 5000 años, ¿verdad? Y ya los egipcios lo conocían, ¿verdad? Aunque de manera pragmática para medir sus terrenos. Los griegos ya hicieron la teoría allí, ¿verdad? La teoría abstracta de esa geometría, pero en realidad ya lo conocían desde antes. Entonces aquí tenemos, es un triángulo rectángulo, aquí tenemos un ángulo recto, y nos dice que la hipotenusa, o sea, la magnitud de la hipotenusa, que le llamamos magnitud de esto, pues es igual a la raíz positiva de los catetos elevamos al cuadrado, raíz cuadrada, y aquí le ponemos positivo porque no es una magnitud positiva, una distancia positiva, no tenemos distancias negativas. Entonces tenemos aquí la magnitud. Pero la cuestión es que, bueno, entonces estamos allá con la onda de la magnitud. Magnitud. Que es la magnitud también de un vector, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí que la indicamos así, ¿verdad? Esta es la parte positiva de x1 más y1 al cuadrado. Pero ¿cómo sacamos? Bueno, pues el teorema de Pitágoras, ¿verdad? También. Y tenemos también acá el vector, igual el número complejo conjugado. Complejo conjugado. Lo ponemos con una rayita arriba. Entonces, si z1 vale x1 más y1, el complejo conjugado nada más cambiamos la parte imaginaria con el signo contrario, y quitar positivo parece negativo, quitar negativo parece positivo. De esta manera que, por ejemplo, nosotros tenemos el conjugado del conjugado, que sería x1 menos y1, pues es igual a x1 más y1, donde estamos viendo la parte imaginaria cambiar de signo. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues tenemos aquí xy. En realidad es un giro. Z1 tenemos acá, y cuando giramos, aquí tenemos z, entonces todo esto es 2z, ¿verdad? Y entonces acá z1 conjugado, que en realidad gira, es el vector que gira, ¿verdad? 2 tetas, en sentido de las manecillas del reloj, en sentido de la manecilla del reloj, gira, y entonces tenemos el conjugado, ¿verdad? Donde nada más cambia la parte real es igual, la parte imaginaria es la que cambia con signo negativo. ¿Verdad? Que aquí tenemos, por ejemplo, y1, ¿verdad? Y acá tenemos menos y1, ¿verdad? Lo único que cambia es la parte positiva, la parte no positiva, sino los x1, pues sigue siendo igual para los dos. ¿Qué te digo, Cana? ¿Tú qué estás pedo, Cana? No, pero es quitar, mejor poner otra pendejada. ¿Sí? Bueno, entonces, después de ese breviario cultural, ¿verdad? Vamos a tener aquí que es el conjugado. Entonces vamos a tener aquí, no hemos definido la multiplicación, pero bueno, pues vamos a hacer la multiplicación de z1 por z1 conjugado. Y esto es igual a x1 más y1 por x1 menos y1.
que es el conjugado. Si fuera negativo acá, pues sería positivo allá. Y entonces aquí tenemos un binomio por otro binomio. Y tenemos x1, bueno, aquí es x1. Por x1 nos da x1 al cuadrado, este por este nos da menos i x1 y1. Este por este, y luego este por este nos da más i y1 x1, este por este. Y esto nos da i cuadrada menos i cuadrada por y1 al cuadrado. Y esto es igual a ¿qué? Bueno, aquí como pueden ver, se elimina estos dos, la parte imaginaria, y aquí que son positivo, negativo, negativo y positivo. Y acá nos queda i cuadrada. Recuerden que i es igual a raíz de menos 1. I cuadrado pues igual a menos 1. Entonces nos queda x1 al cuadrado menos i cuadrada, que es menos 1. Y esto nos da entonces x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. Y esta es la multiplicación de x1 por x1 conjugado. ¿Verdad? Entonces, esto nos da precisamente la magnitud del número complejo elevado al cuadrado. Y entonces, aquí podemos sacar raíz cuadrada a esto, y le sacamos raíz cuadrada a esto, y pues tenemos aquí, que es magnitud de z1, ¿verdad? La parte positiva nada más, que es la multiplicación del número complejo por su conjugado, raíz cuadrada de eso, nos da precisamente la magnitud del número complejo. Entonces, pues son algunas de las propiedades de los números complejos, que ya no tienen los números reales, ¿verdad? Hay cosas que ya no tienen los números reales. No tenemos ahí conjugados, pero bueno. Entonces, bueno, ya tenemos ahí entonces la suma. Falta la propiedad asociativa de la suma. Entonces aquí tenemos z1, y asociamos aquí z2 más z3, es igual a z1 más z2 más z1 más z2, así, más z3, y esto es igual a z1 más z3 más, así, asociadas, más z2, ¿verdad? Que nos sigue dando un número complejo, que esto en realidad pues es esto, ¿no? Gráficamente pues tenemos aquí, z1 es tenemos z2 aquí, y tenemos z3 acá. Entonces aquí lo que hacemos es sacar la magnitud o el paralelogramo de este z1 y z2, así. Este z2, digo z1 más z2, bueno, que es lo mismo, ¿verdad? Lo quitamos ya los z1 y z2, y entonces tenemos nada más z1 aquí, z1 más z2, y luego lo sumamos con z3, y nos da precisamente la suma de z1 más z2, así, más z3. Si nosotros hacemos lo mismo en lugar de agarrar z1 y z2, agarramos z3 y z1, sacamos su suma, y entonces después la sumamos a z2, pues es lo mismo. Entonces esto es lo que significa acá. Pero es la propiedad asociativa de la suma. Ya tenemos el neutro aditivo, tenemos el inverso aditivo, tenemos ahí ¿cómo se llama?
Tenemos ahí el inverso aditivo y tenemos aquí la suma, la resta también la tenemos. Y tenemos lo que dice acá, multiplicación. Los números complejos. Z1 por Z2, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos la forma polar, que es más fácil hacer estas con la forma polar. R1, que es el módulo, por E a la I teta 1. Z2, que es R2, por E a la teta 2, ¿verdad? Entonces aquí multiplicamos, ¿no? Es R1 por E a la I teta 1 por R2 E a la I teta 2, y aquí tenemos R1 por R2, y los exponentes se suman, de potencia se suman, sacamos la I como, entonces tenemos teta 1 más teta 2, ¿dónde vamos a tener? Donde vamos a tener que, es una forma polar, aquí tenemos X y Y, aquí tenemos Z, aquí tenemos teta, en sentido contrario permanecía el reloj, ¿verdad? Sentido contrario permanecía medidos son positivos, negativos en sentido a la manecilla del reloj. Y tenemos la magnitud que va desde aquí hasta acá, que le habíamos puesto como, así como magnitud de Z, pero ese es el módulo. O sea que... Carnal, voy a ir a comprar algo, ¿no quieres nada? ¿Un refresco? No sé, una torta, yo creo. ¿Quieres una torta? ¿De qué? O de pollo, o de huevo. Ok. ¿Traes dinero? Sí, no te preocupes, la otra tu tarde. Sale, carnal, hasta vengo. ¿Se sigue grabando? Sí, sigue grabando. Sí. Bueno. Ok. Ya cuando, a ver, ven rápido. Ven. Pero ya está grabando. No, está grabando, está grabando. Cuando ya termines, si me gana el tiempo, nomás le aprietas donde está el punto rojo. ¿Sí lo ves el punto rojo? Sí. Y se va a poner negro. Y ya, ahí se paró. ¿Sale? Bueno, entonces, la forma polar, bueno, pues vamos a tener que es teta, es el argumento, es el ángulo que forma el número complejo con el eje positivo de las X. Con el eje positivo de las X. Y R es el módulo, es la magnitud. O sea que R y así lo mismo. Este es módulo. Es lo mismo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Entonces, tenemos Z1 por Z2, que es lo que tenemos acá. Multiplicamos los módulos R1 y R2, que son reales, ¿verdad? R1 y R2 no son ya complejos, son reales, ¿verdad? Y entonces vamos a tener que R1 por R2 y el exponencial se suman los exponentes Z1 más Z2. Si llamamos R1 por R2, le llamamos R3, o sea, otro módulo, y acá a θ1 más θ2 le llamamos Z3. Entonces Z1 por Z2 es igual a R3 por E a la I θ3, ¿verdad? Nos da otro número complejo. ¿Verdad? Nos da otro número complejo. Esa es una forma de multiplicar los números complejos, pero también la otra forma, que ya lo hice, la forma cartesiana. O sea que Z1, X1 más Y1, X2 más Y2, ¿verdad? Ahí está. Y entonces multiplicamos como si fuera un binomio por otro binomio. X1 por X2, X1 por Y2, y luego Y1 por X2. Ahí sí, está por esta. Más Y cuadrada
por Y1, Y2. Está. Entonces X1 por X2 es una parte real. Y aquí tenemos la parte imaginaria, que la podemos agrupar de esta forma. Y acá y cuadrada es igual a menos 1, que queda Y1 menos Y2, que es un número real, que lo pasamos para acá, con la parte real. Menos Y1, Y2, más I, X1, Y2, más Y1, X2. Esta es la parte real, que lo podemos decir real, de Z1 por Z2. Es decir, que es la parte real del producto. Y esta es la parte imaginaria, que lo ponemos con I y M, de Z1 por Z2. ¿Verdad? Y esto nos da el producto de Z1 por Z2. ¿Verdad? En forma cartesiana. Pues esta es la forma cartesiana. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos dice ahí? Bueno, pues nos dice que son equivalentes. No quiere decir que este producto en forma cartesiana es distinto al de forma polar. Es lo mismo. Y entonces Z1, Z2 es igual. Aquí está la forma cartesiana, X1 por X2, menos Y1, Y2, más I, X1, Y2, más Y1, X2. ¿Verdad? Y esto es igual a R3, ¿verdad? R3 por Z3, ¿verdad? Que es el producto de Z1 por Z2 en forma polar. Bueno, ya tenemos ahí. Y aquí podemos sacar que R3 es la magnitud de Z1 y Z2, ¿no? Por Z2. Es la magnitud. O si quieren lo ponemos así. Y entonces la magnitud que es R3, ¿verdad? Que es el módulo de Z1 por Z3, Z2. Y esta es la raíz cuadrada de la parte real. ¿De quién? Esta es la parte real. Y esta es la parte imaginaria al cuadrado. O sea, X1 por X2 menos Y1, Y2 al cuadrado. Más X1, Y2 sin I o J, como quieran llamarle. Y1, X2 al cuadrado. La parte real, ¿verdad que es esta? La parte real y la parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada, nos da la magnitud. Entonces tenemos ahí el módulo del producto de los dos números complejos. Aquí tenemos la parte real y la parte imaginaria, la raíz cuadrada de ello, que nos da precisamente. Recuerden ustedes que en realidad, de acuerdo con lo que acabamos de decir, Z1 por Z2 es igual a la raíz cuadrada de Z1 por Z2 por Z1 por Z2, así, con su conjugado, como lo hicimos acá. Z1 por Z1 conjugado. Acá pues, no es un número, un solo número, es Z1, Z2 que estamos multiplicando por el conjugado de Z1, Z2, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí la forma también de calcular la magnitud del producto, del módulo, pues. Y el argumento del producto, bueno, acá no puse yo el argumento. ¿Cómo calcular el argumento? Ahora no he puesto esa cuestión.
¿Cómo calcular el argumento? Bueno, ya saqué la magnitud, pero no saqué el argumento. El argumento es de aquí de teta argumento. Recuerden ustedes que cualquier número complejo pues, tiene una parte real y una parte imaginaria. Así. Aquí tenemos teta y aquí tenemos r. ¿Verdad? Y entonces vamos a tener que r es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada. La y cuadrada es el módulo. Ese es el módulo. Y el argumento, bueno, pues tenemos ahí tangente de teta, que es el lado opuesto, que es y, sin la y, ¿verdad? Sobre la hipotenusa, digo, sobre el lado adyacente. Y entonces vamos a tener que teta es igual a la inversa, arco tangente es y sobre x. Y entonces de esa manera podemos sacar el argumento de acá, el argumento del producto, argumento del producto, Z1 por Z2. Y entonces dice que es el θ3 es igual a arco tangente, porque dijimos que el argumento era θ3 y el módulo es R3. Arco tangente de la parte imaginaria, el número imaginario, que en este caso es esto, la parte imaginaria o esto, x1 y 2, bueno, en forma cartesiana, ¿verdad? Más y1, x2. Sobre la parte real, que es x1, x2, menos y1, y2. Ese es el arco tangente. ¿Verdad? Aquí tenemos la parte real y la parte imaginaria. ¿Verdad? La parte real pues es igual, la parte imaginaria es y la parte real es x. Entonces es parte imaginaria entre real. Y tenemos precisamente el argumento. Acá tenemos el módulo. ¿Verdad? El módulo pues es a partir de las coordenadas cartesianas, pues vamos a sacar el módulo. Y entonces ya tenemos aquí el producto. El producto, ¿verdad? Que pues ya se diferencia un poquito de lo que sería el número real, ¿no? Estamos haciendo, por ejemplo, en su forma polar, ¿verdad? O en forma cartesiana, ¿verdad? En forma cartesiana, pues tenemos el producto de dos números complejos. La forma cartesiana es esta. X más y1, x2 más y2, y entonces este es el producto de dos números complejos en su forma cartesiana, y este es el producto, ¿verdad? Y este es el producto en su forma polar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la cuestión es que tenemos el producto. Entonces, si nosotros tenemos Z1, Z2 en la forma polar, tenemos R1 por R2 que nos da R3 y luego nos da acá y θ3, ¿verdad? Entonces vamos a tener nosotros ahí que R1 por R2 y si nosotros multiplicamos al revés R2 por R1, ¿verdad? El otro no cambia,
Bueno, puede ser que cambie, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí R2 por R1 y acá multiplicamos I por θ1 más θ2, ¿verdad? Y podemos cambiar aquí R2 por R1 por I a la θ1 por I a la θ2, y este es igual a R2 por R1. Entonces lo ponemos al revés y aquí ponemos EI por θ1 por θ2 y por I por θ1. Entonces R2, aquí le continuamos, R2 por I θ2, R1 por I a la I θ1. Pero ¿quién es este? Pues este es Z2 y este es Z1. Entonces, Z1 por Z2 es igual a Z2, pero siguen siendo igual número complejo, Z2 por Z1. O sea que la propiedad conmutativa para producto. Entonces ya tenemos ahí la multiplicación de números complejos en su forma cartesiana y en su forma polar, ¿verdad? Y luego, bueno, vamos a ver la propiedad conmutativa del producto, pero también tenemos la propiedad distributiva. Vamos a ver la propiedad distributiva del número complejo, de los números complejos. Entonces, propiedad distributiva. Z1 por Z2 más Z3 igual a Z1 por Z2 más Z1 por Z3, ¿verdad? Y esto nos sigue dando pues otro complejo. Y esa es la propiedad distributiva, donde combinamos la parte de multiplicaciones con suma, ¿verdad? Y tenemos un producto, ¿verdad? Z1 por Z1 a la menos 1, que sería Z1 a la 0, que es igual a 1, o Z1 por 1 en Z1 nos da 1, ¿verdad? Es el inverso multiplicativo. Pero entonces ya tenemos ahí nuestro Z a la 0, porque quedaría Z a la 1 de 1 menos 1, a Z a la 0 pues que nos da 1. O esto, Z por el 1 en Z1, inverso multiplicativo nos da 1. ¿Verdad? 1 es un real. Este es un real, ¿verdad? Y tenemos aquí, y eso nos permite la división, ¿verdad? Z1 por el inverso de Z2, de otro número complejo, inverso multiplicativo, que nos da Z1 entre Z2, que nos sigue dando otro número complejo, siempre y cuando Z2 distinto del cero complejo. ¿Y aquí cómo dividimos? Bueno, pues
La división es la siguiente, Z1 entre Z2. Si multiplicamos arriba y abajo por Z2 conjugado y abajo con Z2 conjugado, es decir, multiplicamos por la unidad, arriba y abajo, y entonces nos queda Z1 por Z2 entre Z2, pero recuerden ustedes que este Z2 por Z2 conjugado nos da la magnitud de Z2 al cuadrado. Y la magnitud de Z2 al cuadrado, pues es un número real, no es un número complejo. Entonces ya podemos hacer la multiplicación haciendo una inversa y una división, una inversa de una multiplicación. Entonces aquí tenemos x1 más y1, de la forma cartesiana, por x2 menos y2, ¿verdad? Que y aquí tenemos la magnitud de z2 al cuadrado. Y multiplicando ahí x1 por x2, x1 menos y x1 por y2 más y1 y2, no, y1 y2 y luego menos y cuadrada y1 y2 entre la magnitud de z2. Y esto es igual a x1, x2, y luego y cuadrada nos da y1, y2, nos da positivo, entonces nos da y1, y2, más y, que multiplica a y1, x2, menos x1, y2, sobre la magnitud de z2. Y esa es la división, donde la parte real, ¿verdad? Donde la parte real, pues ya la vemos ahí, la parte real de la división. Aquí la ponemos así, parte real de z1 entre z2 es igual a x1, x2, más y1, y2 entre su magnitud en z2. Esa es la parte real. Y la parte imaginaria de lo mismo, de z1 entre z2, pues es igual a y1 x2, y1 x2, y1 x2 menos x1 y2 entre la magnitud de z2 al cuadrado. Entonces ya tenemos otro número complejo, o sea, es cerrado, o sea, tiene cerradura, o sea, pertenece a los números complejos. Z1 entre Z2 es otro número complejo, siempre y cuando Z2 distinto de 0. Bueno, ya tenemos ahí la división. Por ejemplo, tenemos la multiplicación en la asociativa, pero para multiplicar, asociativa, para multiplicación. Entonces tenemos Z1 por Z2 por Z3. Es lo mismo que Z1 por Z2 por Z3. Y es lo mismo que propiedad conmutativa Z1 por Z3 por Z2, ¿no? ¿Verdad? Esa es la propiedad asociativa. Nos sigue dando igual.
número complejo, pero son iguales. Dependiendo de cómo agarremos nosotros aquí, asociamos los números complejos. Entonces es la propiedad asociativa que me ha pasado para la multiplicación. Pero bueno, la división, para la división, bueno, ya la división está bien ahí, no hay problema. ¿Cómo hacemos la división? Multiplicamos arriba y abajo por el conjugado del denominador. ¿Verdad? Aquí está. Abajo pues ya sabemos que es z2 al cuadrado, magnitud de eso. Y multiplicamos lo que queda arriba. Y aquí nos da la parte real, pues es esta, la parte imaginaria es esta. Que en el caso de los conjugados en la forma polar, la división en la forma polar, bueno, z1 por z2 es igual a r1 por e a la i teta 1. No, está mal aquí. No es multiplicación, es división. Entonces z1 entre z2, entonces multiplicamos aquí. R1 e a la i teta 1, R2 e a la i teta 2. Y esto es igual a R1 entre R2, que es el módulo del nuevo número complejo. Y acá tenemos I por teta 1 menos teta 2. Los exponentes se restan, una división, pasa negativo arriba, y entonces tenemos ahí de nuevo otro número complejo. El módulo de esto pues es R1 entre R2. El módulo de, ¿el módulo de quién? Pues el módulo de Z1 entre Z2 es igual, es igual a R1 entre R2, la división de los módulos. Y el argumento de Z1 entre Z2, pues es igual a teta 1 menos teta 2. Entonces ya tenemos ahí nuestra división, ¿verdad? Tanto en la forma cartesiana, que es una combinación de cartesianas con... Sí, es la forma cartesiana. Y en la forma polar, ¿verdad? Pues ahí tenemos la forma polar también. Y los últimos nos queda es la raíz. ¿Verdad? Que tenemos aquí por ejemplo, tenemos un z al cuadrada es igual a z al cuadrado es igual a x más y, que sería un número complejo. Entonces, si nosotros sacamos esto, z, le sacamos raíz cuadrada, vamos a tener x más y, ¿verdad? Pero también acá tenemos que es r e a la i teta, ¿no? Sería la raíz cuadrada de r a la i teta. Entonces tenemos aquí raíz de r, ¿verdad? Y aquí sería i teta sobre 2, que sería la z, ¿verdad? Que si sacamos raíz para calcular el valor de z, es una ecuación algebraica. ¿Verdad? Es una ecuación algebraica. Y entonces vamos a tener ahí que, sin embargo, hay un problema, ¿verdad? Vamos a tener la fórmula de Euler, ¿verdad? Que tenemos e a la i teta es igual a coseno de teta, ya lo había mencionado en alguna clase pasada, e a la menos i teta
es igual a coseno de teta menos i seno de teta, ¿verdad? Que tenemos ahí unas exponenciales complejas relacionadas con senos y cosenos, ¿verdad? Si nosotros sumamos la exponencial con la exponencial de abajo, e a la i teta más e a la menos i teta, sumamos acá, nos queda, se elimina el seno y nos queda 2 veces coseno. Entonces coseno de teta es igual a e a la i teta más e a la menos i teta sobre 2, que son las formas también de las fórmulas de Euler, de Euler. Si nosotros restamos esas dos expresiones que tenemos aquí, e a la i teta menos e a la menos i teta, esto es igual, los cosenos se van y quedan 2i, este se vuelve positivo al restarlo, y entonces vamos a tener 2i seno de teta. Entonces seno de teta es igual a e a la i teta menos e a la i teta sobre 2i, que son fórmulas equivalentes a la fórmula, a las dos fórmulas de Euler, ¿verdad? Que nos da la relación de dos funciones complejas, ¿verdad? Con una real, dos funciones complejas, una resta con una función real. Entonces, cuando nosotros tenemos lo siguiente, entonces vamos a tener que z, esto que tenemos aquí, z, que es la raíz cuadrada de r, por e a la i teta sobre 2, bueno, aquí es i teta, sobre 2, entonces vamos a tener raíz de r, y aquí tenemos coseno de teta sobre 2 más i seno de teta sobre 2. Bueno, pues ya tenemos ahí otra expresión, ¿verdad? Pero resulta ser que coseno y seno, este seno, ¿verdad? Y acá vamos a tener coseno de teta, son funciones periódicas, ¿verdad? Seno y coseno son funciones periódicas, ¿verdad? De periodo 2pi, o sea que se vuelven a repetir cada 2pi, y vamos a tener aquí que seno de teta más el periodo, ¿verdad? Es igual a seno, bueno, vamos a ponerle múltiplos del periodo, ¿verdad? Es igual a lo mismo coseno de teta más n veces t es igual a coseno de teta, da lo mismo, ¿verdad? T es el periodo, que en este caso es 2pi. Bueno, para este caso, para seno y coseno son 2pi. Entonces, quiere decir que esta expresión pues se vuelve a repetir más adelante. Y entonces pues, va a repetirse infinito número de veces, ¿verdad? Entonces tenemos z es igual a raíz de r, y aquí tenemos coseno de teta más 2pi más múltiplo de k 2pi, múltiplo del periodo, entre 2, aquí está, más y seno de teta más 2kpi entre 2. Y tenemos ahí las raíces. ¿Cuándo vale k? K vale 0, 1.
son dos raíces. Cuando esa era la primera raíz, z1 vale raíz de r coseno de teta más sobre 2 más i seno de teta sobre 2. Y z2, aquí la ponemos más abajo, es igual a raíz de r, es el módulo, la raíz de r, y vamos a tener ahí que coseno de teta más 2pi entre 2 más i seno teta más 2pi entre 2. Y ya tenemos ahí entonces las raíces, ¿verdad? Las dos raíces, porque es una cuadrática de este número complejo. No se puede poner nada más teta sobre 2. ¿Por qué? Pues porque son raíces complejas. Son periódicas. Estos valores de teta, de seno de teta se vuelven a repetir, entonces K puede ser 0, 1, pero también K vale 2 y 3, pero también K vale 4 y 5, etc. ¿Por qué? Porque se va repitiendo el valor, ¿verdad? Senos y cosenos, entonces pues es múltiples. O sea, se vuelve a repetir de nuevo. Si yo le doy nada más 0 y 1, pues me salen las dos raíces, me daría 2. Le doy valor 2 y 3, ¿verdad? O sea, 2 y 3, donde K vale 2 y 3, también me da los dos valores de las raíces. Entonces, pues ya tenemos ahí los números complejos, ¿verdad? Más o menos todo el conjunto de los complejos, ¿verdad? Que va a ser para lo de variable compleja. O sea, nuestro objetivo para variable compleja es tratar, pues no solamente los números complejos, sino, los reales, sino los números complejos, ya, de una manera. Y esta parte, pues sería el fundamento de los números complejos, de la parte de variable compleja, ¿verdad? Sería la cuestión de variable compleja.